Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Una puesta al día con la historia. El día de hoy tenemos un episodio bastante interesante, fuera de lo común. Es otro episodio que no forma parte de ninguna temporada, de ningún plan que hayamos, no sé, en el que hayamos pensado o que hayamos organizado, ¿no? Sino que es otro episodio que se viene a pedido público. Pero antes de decir más, le quiero dar la bienvenida a nuestro coanfitrión, Dano. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que desde el momento, desde el lugar en que nos estén escuchando, nos estén viendo, estén todos bien. Y como decías, precisamente es justamente un episodio a pedido y a petición popular de una amiga muy querida de nosotros, una amiga del canal y una amiga así personal también de ambos, que es América Cabrera, a quien le mandamos un saludo. Pero bueno, para más detalles, adelante te lo dejo el detalle para que nos expliques. Bueno, antes de decir más, bueno, ya, diremos, es, no sé si es un ranking. No sería un ranking. No, es, bueno, es una lista de 10, ¿cómo se diría? Eh, Dramas amorosos, Sí, conflictos amorosos, yo conflictos creo. amorosos Sí, en la historia de la política boliviana. Pero estamos hablando de conflictos que tuvieron repercusiones en la totalmente. política, ¿no? Exacto. Así que, bueno, hay que mencionar que es un episodio que ha sido difícil para nosotros porque muchas veces esta información no se encuentra en los libros, en los Claro, textos de no hay historia, fuentes sobre en esto. fuentes No hay serias, en fuentes. documentales, ¿no? Así que muchas veces es básicamente basado en Exacto. chismes, El ¿no? chisme, el rumor popular. Bueno, muchas veces puedes encontrar fuentes en los periódicos que a veces hacen seguimiento de estas cosas, a veces muy constante, otras no tanto. Cuando la Eh, policía está involucrada, claro, ahí como que desaparece misteriosamente un poco sí, las ¿no? cosas. Pero bueno, ¿no? Es bastante particular. Nos basamos principalmente en el rumor, en el chisme. Entonces, bueno, este es un episodio muy particular en ese sentido. Y bueno, como no hemos podido encontrar tanta información seria en nuestros libros, hemos tenido que recurrir a un viejo amigo nuestro del podcast, que es ChatGPT. Exactamente. Así que bueno, es un amigo en el que hemos aprendido a no confiar totalmente. Y lo que vamos a Totalmente. hacer, por lo tanto, es vamos a leer la información que nos da ChatGPT y vamos a reaccionar a eso. Básicamente se va a tratar de eso, ¿no? Con lo que sabemos, ¿no? A veces, o sea, me imagino que mucha la información, no lo he leído todo todavía, ¿no? Me imagino que mucha de esta información no es verídica, así Sí, o que tal vez no la podamos demostrar, tal vez o no la podamos tendríamos que demostrar. intentar ver qué cosas sí se puede afirmar o qué cosas no se puede reafirmar. Exacto. Así que, bueno, comenzamos con tal vez el episodio más dramático, según ChatGPT. ¿Dónde está? Lo cerré. Y sería uno que se vivió en el año 2016, Ah, famosísimo. en el contexto del referéndum del 21F. Sí. El referéndum para ver si se podía modificar la constitución para que, bueno, se pueda permitir acceder a una reelección indefinida de candidaturas a presidente y vicepresidente. Exacto. Así que bueno, se da creo que unas pocas semanas antes del referéndum Exactamente. y tuvo repercusiones políticas bastante fuertes, ¿no? Totalmente. Así que Yo vamos a creo que es mencionarlo. el punto de partida del final del poder casi absoluto que mantenía este personaje en ese momento de la coyuntura boliviana. Y es el episodio entre Evo Morales y Gabriela Zapata. ¿Qué podemos hablar sobre eso? O sea, realmente creo que hemos metido ya gran parte del contexto ahí, ¿no? Bueno, Evo Morales, como todos bien sabemos, es un hombre soltero. Como tal, bueno, él tiene todo el derecho, digamos, de meterse con quien así lo desee. Pero aquí viene un tema que se va a empezar a volver bastante polémico. El tema de un hombre en ese momento 50 y tantos años,
andando con mujeres bastante mucho más jóvenes que él. Y en este caso, estas mujeres siendo favorecidas a cambio de favores políticos, obteniendo dinero, obteniendo muchas ventajas políticas, obteniendo el acceso incluso a oficinas del Estado donde podía tener su espacio de trabajo, y además de eso teniendo un hijo que ha sido totalmente polémico, ¿no? De la supuesta existencia ¿Existe el del hijo o no no existe? sabemos. Si el hijo existe, debe ser, por lo menos ya debe ser un adolescente en este momento, por lo menos en ese camino ser adolescente. No sabemos realmente de la existencia, supuestamente muchos dijeron ha muerto, otros han dicho que bueno, que nunca ha nacido, que nunca ha existido. Hasta el día de hoy es un misterio que seguramente Gabriela Zapata lo va a mantener así como tal. Hay que respetar su vida privada, tal vez de ella, pero bueno, eso tiene una repercusión impresionante dentro de lo que es la vida política de ese momento. Yo no estuve muy al tanto de todo esto porque, bueno, para los que no saben, yo no vivo en Bolivia, así que yo no pude escuchar mucho de las historias que circulaban al respecto, ¿no? Lo que dice ChatGPT es, bueno, Evo tuvo una relación con Gabriela Zapata antes de llegar al poder. Años después, ella se convierte en ejecutiva de la empresa china Camse, La famosísima Camse. que gana contratos millonarios con el Estado. En 2016 explota el caso Zapata, un periodista denuncia que Evo tiene un hijo con Zapata y que habría tráfico de influencias. Después Morales reconoce que sí tuvo un hijo, pero dice que le informaron que murió. ¿Es cierto eso? Es cierto. Bueno, lo que menciona Evo Morales es eso. Primero dijo, sí la conozco, sí he tenido una relación con ella, y te dice, sí he tenido un hijo con ella, pero después te dice, hasta donde sea el hijo ha muerto. Después te empezó a desdecirse, ¿no? Empezó a decir, yo no la conozco, para mí es solamente una cara conocida. Entonces, ya es cuando se empezaron a destapar, más allá de que simplemente ha sido el amorío, o bueno, la relación que pueden haber tenido estas dos personas, cuando ya empezaron a salir los temas como lo de Camse, ¿no? ¿Qué ha sido lo de Camse? Ha sido toda una serie de acuerdos entre empresas chinas y los estados latinoamericanos, sudamericanos. Ha embarrado completamente a muchos gobiernos de la región, no solamente el caso boliviano, creo que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Espero que en algún momento podamos realmente ver la magnitud de todo lo que han sido los actos de corrupción relacionados con Camse. Eso se ha cargado los gobiernos de Brasil, de la época de los primeros gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, a Alan García, que bueno, al final ha llevado a su decisión de quitarse la vida, a que también se produzca el descalabro de Correa en Ecuador. Entonces realmente el impacto del efecto Camse en la región ha sido muy fuerte. En el caso boliviano ha sido tal vez el descalabro político que va a tener Evo Morales, pero sin todavía adentrarnos mucho en ver qué es lo que ha sucedido con el tema de los actos de corrupción. Como te digo, parece que es un tema que hemos llegado solamente a la punta del iceberg. Todavía no estamos adentrándonos en todo lo que estará implicado ahí por debajo. ¿Qué más ¿Qué más saldrá? ¿Qué más saldrá, verdad? La justicia concluye que el niño que presentaron nunca existió y el famoso hijo era suplantado. Zapata es detenida por tráfico de influencias y otros delitos, pasa varios años presa. Luego es absuelta en el caso de trata ligado a la suplantación del niño en 2024. No sabía eso. Recién nomás ha salido. ¿Es cierto? Recién nomás ha salido, exacto. Ha sido noticia el año pasado, muy escuetamente, porque bueno, hasta antes del que salga el escándalo principalmente sale precisamente por una investigación del periodista Carlos Valverde, famoso periodista, crítico y opositor a Evo Morales. Y bueno, prácticamente en los meses previos, y eso también es interesante, en los meses previos a que estalle el escándalo, Gabriela Zapata ya aparecía en los periódicos, aparecía como una imagen ya pública de una mujer joven, empresaria exitosa, que había obtenido todo saliendo desde abajo, con mucho esfuerzo, trabajando duro, y ella se mostraba a sí misma así, ¿no ve? Como una mujer esforzada, independiente y una empresaria joven, con mucho por delante, ¿no?
Entonces utilizaba esa imagen hasta que apareció el tema, y eso salió en periódicos, en redes, etcétera, ¿no? Hasta que apareció este tema del escándalo, ¿no? Entonces ahí precisamente ella acaba siendo, la acaban tomando presa, precisamente por el tema del tráfico de influencias, por el supuesto caso de que supuestamente, porque hay fotos de ella con el niño, ella con el niño aproximadamente de unos 2, 3 años, entonces realmente no estamos hablando todavía de un recién nacido que, bueno, podía haberle pasado algo, sino de un niño un poco más grande, eh, sobre el cual tal vez no conocemos absolutamente nada más, ¿no? Más allá de que existe una copia de lo que era su acta de nacimiento y ese tipo de cosas, no existe evidencia total de en qué situación está el tal niño, ¿no? Y bueno, casi un poco olvidada, muy poco tomada por los medios y demás. Ella sale el año pasado libre. Salió la noticia de una manera muy escueta, no se adentraron mucho. Ella, Gabriela Zapata, ha optado por una vida mucho más modesta, Es lo que alejándose le convenía. completamente de todo eso. Claro, ahora realmente está completamente expuesta con un montón de cosas. Me imagino que va a tener algún otro tipo de participación pública tal vez en un futuro, me imagino que sí, tiene muchas cosas por decir, me imagino, y está tratando de un poco de tratar de salir de eso, pero bueno, ha sido un impacto muy fuerte también, ¿no? Ha tenido una consecuencia grande dentro de lo que era la política boliviana. Exacto, porque todo esto ocurre justo antes del referéndum del 21F. Y si no me equivoco, uno de los argumentos de Evo Morales para desconocer el resultado de este referéndum es que el pueblo ha sido manipulado con esta noticia justo antes de las elecciones, ¿verdad? Exactamente, utilizo eso. Bueno, para empezar, es un referéndum que nace precisamente queriendo romper un principio básico de la Constitución que él mismo ha promovido, ¿no? Entonces, era una crítica muy dura a eso. El tema de la restricción de las candidaturas a las elecciones. Él ya había sido elegido, bueno, dentro de todo lo que eran estos aspectos legales, incluso hasta el 2014 ya podríamos decir que ya era una candidatura medio ilegal la de él, porque ya tenía 2 gestiones ya adentro. Pero bueno, dentro de lo que sería la nueva constitución se puede tomar en cuenta que ya estamos bajo un nuevo modelo constitucional, podemos tener dos elecciones ya inmediatas. Perfecto. Pero ya cuando nos acercábamos previo a las elecciones del 2019, había ese miedo de que, bueno, no había nadie que podía sustituir a Evo Morales dentro del MAS, y teniendo en cuenta que el MAS era el partido que tenía más importancia, que tenía más peso, el más importante en ese momento, me parece que ha cometido el gran error Evo de sentirse insustituible dentro de su propio partido. Ya cometió el gran error de pensar de que solamente él podía ser el único que podía estar ahí adentro, ¿no? Y de ahí empieza a promover este famoso referéndum, utilizando los argumentos de la estabilidad económica, utilizando los argumentos de la estabilidad sociopolítica, utilizando un montón de argumentos para decir que, bueno, él merecía ser presidente por muchos años más, precisamente utilizando esto. Estaba teniendo relativo éxito hasta que sale este tipo de escándalos, ¿no? Paralelamente también hubo un conflicto en el Alto que terminó con la alcaldía del Alto quemada, justamente a consecuencia de eso, días antes de esto, entonces, y que lamentablemente tuvimos la pena de lamentar la muerte de un par de personas que murieron ahí, que eran trabajadores, funcionarios públicos de un partido de la oposición, justamente, que estaba gobernando la alcaldía del Alto. Y estos dos hechos, tanto el caso Zapata como este hecho, han también ocasionado eh, que el tema de su votación se acabe perdiendo en el referéndum, ¿no? O sea, realmente ha sido una derrota muy estrecha, pero ha sido una derrota realmente muy dolorosa, ¿no? Entonces, ahí es ya donde empieza a ver sus delirios de poder. Ahí va a empezar el proceso de los delirios de poder. ¿Por qué? Porque le empezó a dar a la oposición carta blanca para fortalecerse. Se va a empezar a fortalecer desde ahí, una oposición mucho más organizada, desde distintos puntos regionales y también dentro de lo que sería la sociedad civil. Y ya esa oposición tenía un argumento real y válido para enfrentarse contra Evo Morales, que era el tema de que él quería y él soñaba con el tema de mantenerse en el poder indefinidamente, ¿no? Entonces,
Ya con ese argumento, la oposición fortaleciéndose hasta llegar a las jornadas del 2019, ¿no? Entonces, esos 3 años va a ser un proceso de desgaste permanente del levismo. Ahí va a empezar yo creo, el punto de partida de que el levismo va a empezar a perder su poder, va a empezar a perder su fuerza, teniendo en cuenta que solamente 2 años atrás había ganado las elecciones con un porcentaje muy alto y estaban con un poder enorme. Yo creo que ese va a ser su punto de inflexión. Precisamente este es el punto de inflexión de lo que estamos viviendo incluso ahora y el final de lo que sería el proyecto de Evo Morales. Este es el comienzo del fin. Comienzo del fin, totalmente. Bueno, creo que no hay nada más que decir al respecto. Es el escándalo sentimental político más fuerte del siglo XXI en Bolivia. Es Sin bastante lugar a dudas. cierto. Muy House of Cards. Romance antiguo que vuelve como arma política, contratos turbios, guerra de medios justo antes de una votación clave. No he visto House of Cards, así que no te podría Yo he decir. visto House of Cards, pero no recuerdo... Bueno, lo he visto hace bastantes años, ¿no? Claro. No Sí, recuerdo un siempre ha episodio sido parecido a esto, ¿no? Una serie en la que tenía que verla y nunca he podido terminar de verla, así que bueno. Es buena, es buena. No he visto la última temporada, Ahí ya. pero... Ya sin... ¿Cómo se llama este actor? Sin... ¿Cómo se llama el actor de House of Cards? Ay, Kevin Spacey. Spacey, Sí, Kevin ¿no? Spacey. Que, bueno, otro Es que cierto. está lleno de escándalos, ahí Uf. hablando de gente que se mete en escándalos, ¿no? Está en la bancarrota. Wow, Imagínate. duerme en hoteles. No Bueno, tengo ni idea de esas situaciones. Gran actor, pero bueno, otro que está metido en temas escandalosos. dice, también tiene algo de Scandal. No sabía que existía una serie que se llame así. Una relación del pasado se convierte en un caso judicial mediático que casi define una presidencia. He escuchado sobre esa serie, pero la verdad no la he visto tampoco, así que... Sí, bueno, ¿para qué ver series de este tipo cuando tenemos la Claro, política tenemos- boliviana, exacto. ¿verdad? Así que... Bueno, pasamos con el Día a día. segundo episodio de un drama romántico o drama amoroso, o no sé cómo calificar estas cosas, en la historia de la política boliviana. Y el segundo, bueno, habría que remitirnos a menos unos 50 años atrás con un dictador que es, bueno, es el general Hugo Banzer, y los balazos a doña Yolanda. Los balazos. ¿Qué se sabe? Y esto es algo que mencionó América. Exacto. Creo que ella sabe más del tema que Tal vez nosotros. Nos puede dar más detalles de esto. La verdad, balazos no encontró muchos. Hay el famoso rumor, podemos tal vez hablarlo solamente como un rumor, porque en realidad no es algo que podemos afirmar. Muchas veces llega a la historia dentro del rumor de que supuestamente ella haya disparado en contra de su hijo. Te cuento que encontré el famoso dato del balazo entre Yolanda Prada y Banzer. ¿Ya? Le estoy buscando. Soldado recordó, es un artículo en la página web de la agencia de noticias Fides. Pero me salen estas publicidades que no me dejan leer nada. Momento. Soldado recordó las aventuras amorosas de Hugo Banzer. Banzer recibió un balazo de su esposa Yolanda Prada cuando se enteró que tenía un hijo. Quedará en la historia del país a manera de anécdota el balazo que el general Hugo Banzer Suárez recibió por la espalda de manos de su propia esposa, recordó hoy el cabo Choque durante la vigilia que se realizaba en honor del ex dignatario de Estado en una capilla ardiente en la prefectura de Cochabamba. No importa ahora, mi nombre, mi jerga militar fue el cabo Choque y así pude ver cómo la esposa del general doña Yolanda le dio 2 disparos por la espalda y uno le rozó en el glúteo del general cuando la señora se enteró de las andanzas amorosas del finado, comentó el cabo Choque, quien acongojado se excusó de dar su nombre completo. Recordó que todo sucedió en una tarde de agosto en la década de los años 70, cuando en los patios de la Escuela de Armas la esposa de Hugo Banzer, Yolanda Prada de Banzer, se enteró que el general tuvo un hijo y que posteriormente fue conocido como Hugo Banzer Donoso. Claro, el famoso Guito Banzer. Sí. Yo estaba de guardia y de pronto observé un movimiento inusual, se oyó 2 disparos y griterío, no pude ver nada, pero luego me contaron que así sucedió. Declaró al explicar que es norma del cuartel hacer las cosas sin preguntar.
Tras mantener 24 años en silencio, el pasado 23 de agosto del 2001 se conoció la noticia del único hijo varón del expresidente de la República y jefe nacional de Acción Democrática Nacionalista, Hugo Banzer Suárez, cuando apareció en los medios de comunicación. Da para leer más, pero Yo creo que nos estamos... un balazo que le dio que le rozó el glúteo. Bueno, no sé si América nos está viendo, pero Pero ahí estaba. ahí está. Tenías razón. Tenías razón. Bueno, lamentablemente los dos hijos del general, los dos hijos varones del general Banzer fallecen en circunstancias un poco tristes. El primero de ellos cuando justamente estaba en sus primeros años de gobierno de la dictadura, cuando bueno, le dispararon en su domicilio y lo encontraron ya muerto. Y un segundo hijo que fallece varios años después en Estados Unidos en un accidente. Y bueno, pues sobre este primero se le acusa mucho a la esposa de Hugo Banzer, a Yolanda, de haber sido la responsable o por lo menos la autora intelectual del tema. Obviamente no podemos caer con el dedo acusador sobre el tema porque realmente es una acusación muy fuerte. Lo que sí podemos decir de Yolanda Prada es que, bueno, ella sí ha ejercido un poder muy fuerte, no solamente dentro de lo que es el círculo íntimo de su esposo, sino que también ha empezado a influir también en muchas de las decisiones políticas de él, tanto en la época de su gobierno dictatorial como en su gobierno democrático. Realmente la señora Prada tenía un poder muy fuerte, tenía un carácter muy fuerte, entonces eso también permitía de que ella pueda insertar muchas veces a favoritismos, amigos, parientes. La familia Prada va a ser totalmente beneficiada, y eso sí podemos afirmarlo, va a estar completamente beneficiada de favores políticos, tanto en el gobierno dictatorial como en el gobierno democrático del general Banzer. Y bueno, pues todo eso también va a repercutir dentro de lo que son los problemas políticos mediáticos que va a tener el gobierno, dos gobiernos del bancerismo, ¿no? Entre muchas otras cosas podemos hablar del caso de, bueno, de ese favoritismo por el famosísimo Chito Valle, Luis Fernando Valle, casado con una de las hijas de Banzer y que fue tremendamente favorecido, tanto siendo parlamentario muchos años, teniendo escándalos muy complicados, por ejemplo, con supuestamente se le ha encontrado droga cuando quería ingresar a Canadá. Era el embajador de Bolivia en Canadá, ¿verdad? Estaba de embajador en 71, creo que aprovechó su condición de embajador para... Y le encontraron en la maleta diplomática, si no estoy mal. Exacto, tuvo que viajar, creo que Yolanda Prada hasta Canadá para tratar de solucionar el problema. Exactamente, exactamente. Imagínate el escándalo diplomático de paz, una vergüenza. Y además, bueno, después de eso también fue prefecto de la paz. Ahí tenemos la cantidad de escándalos, la cantidad de escándalos inimaginables que hemos tenido. Y bueno, lamentablemente el tema es que siempre ha habido por detrás el tema de Yolanda Prada socapando a su yerno, manteniéndolo dentro de ese círculo íntimo. Lo mismo podríamos decir del caso de Diodato, es ella que él también lo ingresa, precisamente este conocido narcotraficante italiano, estaba casado con una de sus sobrinas, si no estoy mal, y de ahí empieza a relacionarse con la familia y precisamente es ella la que lo integra. Obviamente eso va a afectar tremendamente a la gestión de Banzer. Es un caso bastante turbio. Para empezar, ya Banzer tenía muchos problemas, para que esos problemas más se le aumenten, y eso más acaba embarrándolo y complicándolo dentro de lo que va a ser su gestión democrática, ¿no? En la década del 90. Además de eso, bueno, van a haber otros líos amorosos ahí, porque bueno, además de eso Banzer, de lo que se conoce, además de los hijos que ha tenido con la señora Prada, tiene un hijo más, con una ex reina de belleza tarijeña. Entonces, bueno. ¿En serio? No sabía de... Exacto. Eso yo lo he leído en este libro de Martín Sivak, que te habla precisamente sobre una biografía de Banzer, no autorizada de Banzer, bastante interesante, en donde te aborda cosas como estas, ¿no? Me acuerdo que ha sido una cosa bien interesante, que es lo que ha pasado. Este hijo, también llamado Huguito, también, bueno, Hugo Banzer hijo, acaba siendo el único heredero varón, bueno, el hecho de que sus dos medios hermanos se hayan fallecido antes, ¿no? Cuando Hugo Banzer muere, ha habido
vano intento por parte de algunos líderes de ADN de querer como que empezarlo a promocionar él como un futuro líder del partido, ¿no? Desmedro incluso el mismo Tuto Quiroga, como ya se estaba empezando a desmarcar en ese momento. Bueno, La política boliviana y los el clanes tema de familiares, los no. clanes y herederos es un tema aparte. Sí. Me imagino que ahí justamente este hijo de Banzer ha sido un poco más astuto, ha sabido tomar distancia, ha sabido también entender la magnitud de lo que estaba viviendo, y él ha sido, yo creo que mucho más inteligente para dar un paso al costado como correspondía y alejarse un poco de ese entorno medio tóxico que tenían los principales allegados del bancerismo. Eh, Sinceramente no sé qué será de la vida de ese hombre. Bueno, también bueno, no es muy responsable ni tiene ningún tipo de responsabilidad ante todas esas situaciones y decisiones de su padre. Pero bueno, pues no, fue parte, digamos, de este conjunto de escándalos relacionados con los temas amorosos, de los que se habla mucho en torno a lo que ha sido la familia Banzer. Bueno, creo que no se puede decir más al respecto acá. Es una telenovela tipo Cuna de Lobos, pero versión veniana, dice ChatGPT. Versión veniana, pero son cruceños. Exacto. Estos. Qué Y de tonto. hecho, doña Yolanda era cochabambina. La familia Prada es una familia bien tradicional de Cochabamba. Ah. Pero bueno. Pasamos al tercero, es un caso mucho más reciente. Creo que, bueno, vine por unos días aquí a Bolivia y escucho a la gente hablar de este tema todavía. Y es respecto al último presidente, Luis Arce, Luis Arce Catacora. y un hijo no reconocido. Yo no sé nada al respecto porque las noticias que me llegan donde yo vivo no mencionan nada Claro, o de sea, esto, ¿no? realmente, bueno, salieron dos escándalos en el caso Arce. Hace unos 2 años aproximadamente, ya cuando se empieza a consumar esta ruptura con Evo Morales, aparece casualmente promocionada por un diputado de Vista, una chica joven cruceña que empieza a decir: yo he sido el amante de Luis Arce, me llevaba a la casa del pueblo, me recibía en el piso 24, que bla, 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 bla. Eh, la verdad, por la forma y el cómo ella lo ha presentado, sonaba un caso armado, lo han tomado mucho a chiste. Hasta la forma en la que ella lo demostraba sonaba a chiste, o sea, realmente no se lo tomaron muy en serio. Pero este segundo caso, que salió hace no mucho tiempo atrás, hace un par de meses, que es el caso de esta mujer Brenda Lafuente, que está mucho más certificado, sí es un caso un poco más escandaloso, ¿no? Bueno, el caso básicamente ha sido de que se le está acusando de que ella, siendo una funcionaria, supuestamente expareja de uno de sus hijos, eh, ha tenido un romance y ha tenido un hijo extra con el presidente, con el expresidente Luis Arce, ¿no? Entonces, incluso ha habido ahí unas solicitudes de paternidad, un tema de reconocimientos y demás cosas, que como que ha generado pues otro tipo de ambiente. Al punto de que todo esto, justamente a los 3 días de que ya subió a la presidencia Rodrigo Paz, leí una de las noticias en un periódico digital de que la esposa de Luis Arce estaba anunciando y pensando ya en divorciarse de él, ¿no? Entonces, realmente por todos estos escándalos y rumores que salían ahí, ella también se ha visto indirectamente embarrada. Y bueno, pues estaba anunciando eso, ¿no? De que ella se iba a divorciar de su marido, ¿no? Es un tema que está en desarrollo, es un tema que por un lado han empezado a aparecer un par de rumores, supuestamente Arce le empezó a ofrecer un monto bastante estimable de dinero a cambio del silencio, la otra igual ha empezado a reclamar. Ha visto la capacidad también que pueden tener el tema de lo mediático para que un poco se avive el tema este de la noticia y que se mantenga. Pero bueno, pues es un tema que, como te digo, es un proceso que está en desarrollo, que yo creo que alguna vez, un par de veces más, nos va a traer alguna otra novedad, así que vamos a estar viendo qué es lo que va a pasar. Creo que el impacto político
se limita simplemente a hundir aún más la imagen de Totalmente. presidente Arce, ¿no? Su imagen estaba completamente en el piso. Entonces ha sido una raya más al tigre, como se dice. No es una, no sé, no es algo realmente trascendental o... Sí. No tiene el impacto que ha tenido, por ejemplo, el caso de Evo Morales. Exacto, ¿no? Golpea su imagen de hombre sobrio, técnico, padre de familia serio. Totalmente. ¿Tenía esa imagen? Bueno, siempre ha sido muy restringido con el tema de mostrar su familia, ese tipo de cosas. Puede ser. Básicamente su imagen era la del ministro técnico, la del ministro profesional, la del economista exitoso. Que bueno, todo eso ya se le ha ido por tierra precisamente estos años de gestión. Pero claro, o sea, realmente él ha tratado, por lo menos en los primeros meses de su gobierno, allá por el 2020, a mostrarse igual como un hombre de familia, como un hombre que está ahí responsable tanto con su esposa como con sus hijos. Pero bueno, ya todo eso está totalmente en el piso ahorita, ¿no? Ya no hay digamos, ningún tipo de relación con respecto a eso. Tal vez si hiciéramos alguna vez un ranking de presidencias más nefastas, ¿entraría él ahí? Sin lugar a dudas. Sí, Algún aunque rato creo que hay bastantes presidencias nefastas en la vamos a ver historia, un top ¿no? 30, tranquilamente nos va a salir. Así que bueno. Lo último que dice ChatGPT es un drama político nórdico, silencios, conferencias de prensa tensas, abogados hablando. Puede ser hasta cierto punto, no sé. Bueno. Bueno. Puesto número 4 para mí creo que es el más dramático. Ya. Tenemos que volver a los años 90. Ya. No se trata de un presidente, pero se trata de un político bastante importante en la historia, ¿no? Ya me imagino Todos que ya sabes sabemos, quién es, Todos ya sabemos quién es. ¿verdad? Y obviamente es Carlos Palenque y Mónica Medina. Mónica Medina. Bueno. Claro. Bueno, Carlos Palenque, para empezar, personaje para polémicas y para temas mediáticos, creo que ha sido el mejor de todos. Tanto él promoviendo desde la Tribuna del Libre del Pueblo, empezó a meter muchos temas de interés y de problemática y de debate en muchas ocasiones en la sociedad. Y me imagino que él no se esperaba de que el futuro del chisme iba a caer sobre él, porque él muchas veces promovía el chisme dentro de lo que eran sus programas y la capacidad que tenía también en su manejo de medios. Era un tipo que sabía manejar muy bien los medios. Realmente era admirable el manejo y cómo le llegaba a la gente la radio, la televisión, el impacto que tenía su voz, su presencia dentro de los sectores populares era impresionante, ¿no? Y bueno, todo lo tomaban como algo completamente cierto también las personas que lo seguían a Carlos Palenque. Y él estaba mostrando, en realidad ella era su tercera esposa, en realidad era Mónica Medina. Se presentaba él como una familia perfecta, ¿no? Donde estaba él con sus hijos y su esposa, todos así como una familia feliz, perfecta. Al punto de que él ha tenido la capacidad, Carlos Palenque ha tenido la capacidad de promover políticamente a su esposa, ¿no? Porque gracias a él, Mónica Medina ha sido por unas buenas gestiones alcaldesa de La Paz. En su momento fueron tal vez los dos políticos más populares del país, ¿verdad? Totalmente, o sea, esa imagen, tal vez podríamos compararla en Argentina con la imagen de Perón y Evita, donde precisamente la imagen de Perón ha fortalecido también la capacidad de Evita para mostrarse ante las masas. Exacto. Y ella empezó a tener su propio liderazgo. Pero Mónica Medina también fue si no me equivoco, una alcaldesa bastante eficiente, ¿no? Bastante eficiente. Dentro de la triste década del 90, yo creo que ha sido lo mejor que hemos tenido en La Paz en ese momento. Ella ha renovado muchas cosas, ha ordenado la ciudad de La Paz, ha modernizado los servicios. La verdad, sí, es una de las pocas alcaldesas de esa época que realmente ha trabajado, ¿no? Mientras Manfred hacía algo parecido en Cochabamba también, ¿no? Otro alcalde exitoso, ¿no? Otro alcalde casualmente también estaba relacionado ese tiempo con el condepismo. Entonces, exacto, ¿no? El condepismo ha tenido su época de esplendor, ¿no? Entonces, claro. Y además de eso, Mónica Medina se empieza a presentar también, no solamente como una líder interesante, sino también como una figura renovadora dentro de Condepa.
tanto ella como de quienes se le acusó de que ha sido su amante, no sabemos hasta qué punto, bueno, es una famosa, es un famoso chisme popular del caso de Ricardo Paz, este sociólogo, investigador, intelectual de su época y parte de Condepa, que ellos han liderado un movimiento dentro de Condepa para precisamente renovar algunos cupos, algunos espacios, en miras a las elecciones del 97. Creo que lo que querían era institucionalizar Institucionalizar. Condepa, porque era un partido político muy Manejado por el dedo del jefe. exacto, ¿no? Centrado en el líder, ¿no? Exacto. Y creo que Carlos Palenque vio eso como, no sé, no solo una amenaza contra él, sino también como como una traición, Una ¿verdad? Una traición, infidelidad. exactamente. Ahora, el hecho de que haya habido infidelidad ahí, creo que sería especular, ¿no? Porque Sí. Claro, o no sea, hay realmente pruebas, ahí ¿no? no podemos nosotros llegar a afirmar realmente qué nivel habrá hecho ella o qué habrá hecho, qué no habrá hecho ella. Me parece muy sano, algo que se le puede respetar y rescatar mucho a Mónica Medina, es que ella ha tenido una actitud muy democratizante dentro de su partido y ha sido muy responsable dentro de lo que es el manejo de su partido. Eso es algo que se le puede respetar bastante y siempre. Y obviamente sí, un problema con Palenque era esa su actitud excesivamente populista, ¿no? Entonces eso también estaba generándole problemas. Y había tenido problemas con alguna gente que ha empezado a criticarle, precisamente el mismo Manfred Reyes Villa se desmarca de Condepa con ese tipo de cosas. Van a haber otros sectores que igual van a empezar a desmarcarse de Condepa, precisamente otros líderes locales que van a decir irse por su propia cuenta, precisamente por estas decisiones bastante autoritarias que realizaba Carlos Palenque, ¿no? Pero del hecho de que lo haya hecho su esposa, yo creo que me imagino que ha sido lo que más le ha dolido. Entonces, bueno, va a generar todo este devenir mediático que va a ocasionar finalmente la muerte de Carlos Palenque a principios de 1997. No recuerdo bien, ¿hay una causa directa o hay una relación directa entre este drama amoroso y el fallecimiento de Carlos Palenque? ¿O Supuestamente, bueno, se conoce de él que ya tenía problemas cardíacos, Sí. tenía ya problemas antecedentes. Me imagino que esto también, el hecho de que haya sido un escándalo tan sonado, de que haya sido un proceso de divorcio público, porque estaban ya en el proceso de divorcio, la separación, la famosa frase de Palenque de no me hablen de ella, ustedes acaso han amado, ¿no? Bueno, hasta en eso era un tipo brillante en el manejo de medios. Wow. Realmente, pues, me imagino que debe tener algún tipo de relación también, ¿no? Sinceramente no podríamos nosotros medir cuánto realmente ha debido estar descorazonado Carlos Palenque con respecto a la situación esta, pero bueno, al final acaba afectándole su salud, ¿no? O sea, son cosas que a veces acaban afectándote la salud. Me imagino un divorcio, no sé, yo no me he divorciado, tú tampoco, pero me imagino que debe ser una cosa pues bastante fuerte. Sí. Bueno, se podría decir tal vez que es el comienzo del fin del condepismo, este episodio. Totalmente. Y es importante hablar del condepismo. Tal vez podríamos hablar de la importancia de Condepa y de Carlos Palenque en otro episodio, ¿no? Totalmente. Partido político bastante. Hay mucho para hablar sobre el condepismo. Hay muchas cosas que se han escrito sobre ellos, pero yo creo que tendríamos que hablar bastante sobre Condepa. Palenque es un personaje muy interesante para hablar. ¿Qué dice Chat GPT? Dice, bueno, fueron la pareja idealizada del pueblo, es cierto, hemos mencionado eso, el compadre y la comadre. Mónica queda como viuda legal después de la muerte de Palenque y figura central en las disputas por el legado político y patrimonial junto con otros personajes como Remedios Loza y Verónica Palenque. Eso es verdad. Y eso es tal vez lo más complicado de todo, claro, porque ya no solamente muere Palenque y la cosa es la herencia. Ella seguía como la esposa, nunca se logró llegar a divorciar. Como sabemos aquí en Bolivia, los procesos de casarse, divorciarse, de absolutamente todo, son procesos burocráticos, ¿no? Entonces, en el proceso burocrático, Carlos Palenque encuentra su final y, bueno, ella se queda como la esposa legalmente, ¿no? La viuda legal. Entonces, ella acaba heredando
acaba heredando el medio de comunicación, acaba heredando todo el sistema de la radio televisión popular. El partido acaba en manos de Verónica. Y el partido, bueno, después de una gran elección en el año 97, porque bueno, Remedios Loza va de candidata a presidenta, acaba tercera, acaba uniéndose a la mega coalición y ese es el principio del fin de Condepa. Claro. Hasta en eso se puede ver, tal vez a Mónica ha manejado tal vez con un perfil un poco más modesto también, ha sabido manejar y mantener el canal y la radio hasta el día de hoy, ¿no? Porque hasta el día de hoy tiene relevancia, tiene todavía importancia. Tal vez no tiene el peso de la década del 90, pero todavía es un canal que Claro. podemos encontrar como, digamos, un referente más serio, que no está tan mediatizado ni tan politizado como otros canales. Claro. O sea, ¿dónde están ahora Remedios Loza, Verónica Palenque? Remedios Loza falleció hace varios años. ¿Ha fallecido Remedios Loza? Sí. Debió fallecer más o menos el 2019, algo así, debió fallecer Remedios Loza. Bueno, ahora la atención mediática está en su hija, en Sayuri, que ella es una figura mediática muy relevante. ¿En serio? Muy interesante. Es una colega historiadora también ella, así que bueno, un personaje bastante interesante. Bueno, Mónica tomó un perfil un perfil mucho más bajo. Estaba, hasta donde tengo entendido, estaba todavía al frente de RTP hasta hace un par de años. No sé si seguirá ahorita con RTP. Ricardo Paz, bueno, acabó en la docencia universitaria y bueno, como analista en la televisión, digamos, totalmente alejado del tema político. Otros personajes parecidos como don Andrés Solís Rada, que estaba igual fuertemente relacionado con ellos, acaba integrándose al MAS, volviéndose el primer ministro de hidrocarburos de Evo Morales. Después, un tiempo bastante breve, creo. Bastante breve, al poco tiempo ya fallece. Verónica Palenque, que igual la otra hija, la hija mayor, ha tenido igual un paso bastante interesante por muchos lados. Tiene su propio canal. Igual trata de manejar, tiene también un talento bastante bueno, yo creo que heredado por el tema de los medios de su padre. Y además de eso, pues bueno, incluso hasta ha sido dirigente de The Strongest, ¿no? Entonces ha tenido una labor bastante interesante en muchos aspectos de su vida. Cada quien a su estilo tratando de mantener el legado de Carlos Palenque. Pero me parece que en este caso... si no me equivoco, hay 2 hijos. Tiene varios hijos, Carlos. Bueno, tiene varios, pero dos que han tratado de incursionar en la política o... Sí. ¿Estoy equivocado? Al menos... bueno, a ver, su hija mayor, que es Verónica, ella ha sido incluso diputada, ¿no? Justamente el 97 llega a ser diputada. Claro. Pero aparte de ella habían 2 hijos varones, creo que el famosísimo Cae Palenque, que ha sido candidato recién nomás a diputado, justamente candidato a diputado por la circunscripción del sur de La Paz, y perdió. No me acuerdo de qué partido estaba de candidato. Es la segunda vez que intentó incursionar en política. Él es hijo de la segunda esposa de Palenque, es una señora con la que se divorció. Los otros hijos, sus hijos que tiene con Mónica, uno de ellos estaba de presentador en RTP. No sé, la verdad, si seguirá. Sinceramente, no sé si tendrá las ambiciones políticas. La verdad, no tengo idea. Muchas veces no sigo mucho el tema farandulero boliviano, entonces tampoco te podría decir. Estoy perdido en el tema. No, yo estoy acá, pero vivo aquí en La Paz, pero tampoco estoy muy al tanto, así que no te podría decir más del tema. ChatGPT dice, situación bastante parecido a Evita, mezclando con telenovela de barrio. Bueno, también tiene sabor a Luis Miguel, la serie. No sé. No he visto la serie de Luis Miguel. Es una gran serie, vela. ¿Es buena? Es buena serie. ¿Le hayas algún parecido a...? Estoy tratando de pensar algo, pero no se me ocurre nada, la verdad. ¿Ustedes vieron Luis Miguel, la serie? Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Sí? Es bastante entretenida la serie, la verdad. Odias a su padre. Odias a su padre. Luisito Reyes, Bueno, dice, tienes ahora Luis Miguel, la serie Vida Pública Brillante, conflictos íntimos y mucha gente discutiendo quién se quedó con qué. Puede ser. Muy jalo de los pelos, pero bueno, va por ahí. Bueno, vamos al siguiente. Y aquí hay que retroceder ya más de un siglo.
¿Qué podemos decir de esta pareja? Bueno, se trata de Mariano Melgarejo y Juana Sánchez. Juana Sánchez, uf. Bueno, Melgarejo es un personaje. Sí, hay personajes apasionantes en la historia boliviana del siglo XIX. Yo creo que Melgarejo Obviamente. está en el primer lugar de todos, ¿no? Es un personaje muy particular, muy interesante. Otro que entra en la lista de presidencias nefastas, ¿no? Nefastas. Un presidente que sí, muchas veces lo toma en cuenta como el peor de todos. Sinceramente yo tengo mis dudas. Te podría decir que muchas veces él ha estado a la altura de la presidencia, muchas veces él ha sabido ser un presidente bastante preparado, a pesar de que era una persona completamente ignorante, una persona... Hubo aspectos que han sido exagerados, ¿verdad? Exacto, también, muy exagerados. Ha sido el chivo expiatorio de básicamente todos los problemas y todos los errores que ha habido en el país. Entonces, más allá de eso, yo creo que siempre es necesario revisitarlo a Melgarejo como un personaje más allá de la caricatura, ¿no ve? La caricatura que nos ha mostrado de él, y hablar sobre lo que ha sido su gestión, lo que ha sido las personas con las que ha trabajado, porque bueno, él como tal puede haber sido una persona con muy pocos estudios. Tenía estudios muy básicos, muy elementales. Era un hombre de pueblo, un hombre formado en el cuartel, que se ha visto, digamos, apoyado y ayudado también por el beneplácito de algunos otros militares de élite, que han visto en este muchacho pobre, humilde, pero valiente, que dentro del ejército podía empezar a sobresalir, y él ha visto la oportunidad también para poder dar pasos siguientes, para poder alcanzar lo que ha llegado, ¿no? Él ha sido presidente por varios años, por más de 6 años ha sido presidente de Bolivia, una de las gestiones más largas, tal vez salvo exceptuando Santa Cruz en el siglo XIX, cuando el tema de los cuartelazos y golpes de Estado eran moneda corriente. Y pues ahí aparece esta mujer Juana Sánchez, ¿no? Y todo lo que sería la familia Sánchez. ¿Qué se les puede criticar a ellos? Dentro de lo que es el proceso de la ley de exvinculación, el proceso de usurpación de tierras de las comunidades indígenas, en donde, bueno, precisamente el tema de empezar a quitarles las tierras a los indígenas o restringirles el uso de las tierras, en donde se van a empezar a beneficiar varios funcionarios públicos al servicio de Melgarejo. Se me viene a la cabeza gente como Isaac Tamayo, que se empezó a beneficiar un montón sobre el padre Franz Tamayo, que se empezó a beneficiar un montón sobre el tema del manejo de tierras. Muchas tierras han acabado de él, justamente por ser un funcionario de Melgarejo. Va a beneficiar un montón a la familia Sánchez. La familia Sánchez se va a volver una familia terrateniente con mucho poder y mucha importancia dentro de lo que es el Departamento de La Paz, precisamente gracias a los favores y a los intereses que Melgarejo le otorgaba formalmente nunca ha sido su esposa, a su amante, que ha sido Juana Sánchez, y a su familia, ¿no? A sus cuñados principalmente. Supuestamente era la Juanacha. Claro, o sea, su nombre era la Juanacha. Obviamente también ahí va a entrar un poco de la picardía popular, del manejo de los medios. Obviamente estábamos hablando de Palenque con el tema de los medios. Aquí también va a entrar el tema de los medios, de una forma distinta, ¿no? Pero igual lo mediático que ha sido Melgarejo ha generado también, ¿no? De que se hable mucho de la famosa Juanacha, del impacto de la famosa Juanacha, de cómo, como se dice, de cómo precisamente el hecho de que va a beneficiar y cómo va a mostrarla él ante el público como su mujer, pero no como su esposa, va a generar también mucha repercusión dentro de lo que es la sociedad boliviana, ¿no? Una sociedad boliviana bastante conservadora, lógicamente, del siglo XIX. Y eso también va a ser criticado en él, va a generar muchos conflictos políticos. Se cuenta que ella llegó a pedirle clemencia por su hermano condenado a muerte y que Melgarejo quedó totalmente fascinado. No solo le perdona la vida, sino que lo asciende y lo hace ministro. Es verdad. Es un tema recurrente en la política boliviana el dar posiciones de poder a cambio de, no sé, favores personales Sí. o por, O como acabamos de ver en las últimas semanas aquí en Bolivia, por de todo un poco. o por temas amorosos, ¿verdad? Claro, o sea, Así realmente que, el tema amoroso les va a generar a muchas personas beneficios y trabajo permanente.
te va a generar cargos políticos inesperados, a ti y a tu familia, por lo visto, ¿no? En este caso, la familia de Juana Sánchez va a ser tremendamente beneficiada. Obviamente, cuando cae Melgarejo en 1870, perdón, eh, los indígenas, que son los principales motores del levantamiento aquí en el departamento de La Paz, atacan las haciendas de los Sánchez, les quitan y recuperan muchas de sus tierras. Los Sánchez acaban escapando a Lima junto con Melgarejo, en un escape, pero así sufrido por lo que ha sido el trayecto que van a escaparse. De película. Claro, desde el palacio hacia lo que va a ser lo que era el Alto, lo que va a ser el Alto, y de ahí hacia la región del lago, hacia la frontera, ¿no? Entonces va a ser una cosa tremenda, una persecución terrible, pero bueno, van a acabar exiliados en Lima, y al año siguiente, que bueno, Juana rompe con Melgarejo, genera inestabilidades también personales en Melgarejo, eso, más la mezcla de la depresión de estar alejado del poder, la mezcla con el alcohol, que era una cosa muy normal en Melgarejo, va a generar que precisamente uno de sus hermanos acabe disparándole ahí en la puerta de la casa donde estaban los Sánchez, ¿no? Y acabando con la vida de Melgarejo. Con el tiempo ella se cansa de los excesos y se marcha. Melgarejo entra en una etapa de deterioro personal y político, justo lo que acabas de mencionar. Es el ejemplo clásico de caudillo que gobierna según sus pasiones, ¿no? La figura de Juana representa la idea de mujer detrás del tirano que puede mover ministerios con una palabra, ¿no? Se parece a Game of Thrones, versión republicana. Un rey caprichoso enamorado de una mujer que intercede por un condenado y a partir de ahí se mete en el centro de poder. Yo no vi Game of Thrones, ¿tú lo viste? He visto Game of Thrones, lo he visto unas 2 veces. ¿Te recuerda? Y no me acuerdo de ningún caso de una doncella desesperada para salvar a algún pariente suyo y que acabe involucrándose dentro del poder. Hay muchas mujeres muy poderosas en Game of Thrones, sin lugar a dudas. Podríamos hablar todo una tanda de eso. Pero de este estilo me parece que no se me viene ninguna a la cabeza, por lo menos ahorita. Bueno, pasamos al siguiente y hablamos de otro presidente cochabambino. Los cochabambinos. Otro que hemos mencionado en el top 10 de peores vicepresidentes de la historia. Otro tarateño. Estos tarateños. Exacto. Y bueno, René Barrientos y sus relaciones. Aquí hay que separar lo documentado y lo que es cultura política oral. Exacto. La verdad, ¿qué se conoce dentro de lo que es la cultura política oral de Melgarejo? De que él era tremendamente mujeriego. Y de Melgarejo y de René Barrientos. Perdón, de Barrientos. Bueno, de ambos también. De ambos. Barrientos era, y se dice eso desde joven, y muchas veces he visto, hay entrevistas, ¿no? De entrevistas de sus amigos, de su infancia en Tarata, de su juventud en Tarata, de que era un tipo encantador con las mujeres, ¿no? Dice que era un tipo galán con las mujeres, y bueno, pues eso ha generado de que, claro, el tipo era totalmente apreciado. Además, claro, era un tipo pintón, formado en el ejército. Entonces generaba un interés general, además con un carácter y un carisma muy fuerte también que él tenía. Todo esto va a generar precisamente un interés constante de las mujeres en torno a él. Él va a tener varios romances así tórridos, conocidos. Va a estar el momento en el que va a empezar a ejercer influencia política. Él estaba casado con una mujer primero, con la que se separa, tenía sus hijos, todo, pero se separa. Y paralelamente, sin divorciarse, acaba casándose con otra mujer, ¿no? Con una señora, ¿Sin divorciarse? Sin divorciarse, que es la que acaba siendo la primera dama y que acaba convirtiéndose en su primera dama oficial, que era una señora de apellido Galindo. Si no estoy mal, cochabambina también era esta señora, con la que igual, si no estoy mal, ha tenido un par de hijos. El problema es que, bueno, a ella la ha mantenido como la figura de primera dama durante toda su gestión de gobierno. Su hermano, uno de sus hermanos, ha sido igual ministro secretario, lo que sería ahora el ministro de la presidencia, un buen tiempo en el gabinete de ministros de Barrientos.
Y bueno, pues el tema es que cuando fallece Barrientos en este accidente de aviación en 1969, al momento de hacer lo mismo que pasó en el caso de la muerte de Palenque, ¿no? El tema de los herederos y todo demás, aparecen dos mujeres herederas como viudas oficiales. Ahí la gente se empezó a enterar de que Barrientos jamás se había divorciado, entonces legalmente tenía dos viudas. Entonces generó todo un problema con el tema de herencias y todo ese tipo de cosas. Entonces realmente me parece, hasta donde conozco, bueno, igual esta señora Galindo ha tomado una posición, digamos, mucho más alejada de los temas mediáticos después del fallecimiento de su marido, de que ella también tampoco ha sido muy beneficiada con algunos temas justamente de herencias en este caso, ni ella, bueno, probablemente sus hijos sí, pero ella no mucho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un caso bastante interesante de un personaje que por un lado sí, ¿no? Una de las formas en la que él utilizaba, una de las formas que utilizaba él para mostrarse como un líder popular era el mostrarse como el mujeriego, como el macho mujeriego, ¿no? Y que esto al final le ha empezado a jugar en contra también ha sido complicado, ¿no? Hmm. Lo que dice ChatGPT al respecto es que, bueno, en comparación con sus decisiones políticas, como, bueno, el tema del Che Guevara o lo de San Juan, el drama amoroso pesa menos, pero calza perfecto en el arquetipo de caudillo, ¿no? Totalmente. Em, Se acerca el general del pueblo, algo tipo mezcla de la fiesta del chivo, sin llegar a ese nivel de horror, con una telenovela de Hacienda, donde el general tiene vida sentimental complicada y el entorno lo justifica porque así son los hombres fuertes. Bueno, interesante comparación. Si nos analizamos, no sé si has leído La fiesta del No chivo lo leí todavía. de Vargas Llosa. Es un gran libro, la verdad, una gran novela, donde te hablabas justamente sobre la naturaleza caudillista de Trujillo y su afán igual fanático del tema de las mujeres, ¿no? Era igual un tipo que ya llegaba a un punto enfermizo con el tema de las mujeres, con las mujeres jóvenes también, ¿no? Y él ya siendo una persona mayor. Eh, Podría relacionarse, claro, él mismo y muchos de sus seguidores lo autodenominaron también el general del pueblo a Barrientos. Y la forma y el estilo que él mostraba podría ser similar tal vez en cierta parte a lo que hizo Trujillo, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. Aquí le acertó. Tendría una relación muy fuerte. ¿Cómo vamos de tiempo? Hasta el momento, ¿cuánto tiempo hemos hablado? 55 minutos. 55 minutos. Estamos en la mitad. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos primera parte y segunda parte? Como ustedes quieran. Creo que vamos a continuar la segunda parte después. Ya. Y bueno, tenemos unos 6 más porque me acabo de dar cuenta que tenemos 12 casos. Hemos mencionado 6 hasta el momento. Así que después de que salga esto, no, esto lo publicamos tal vez muy pronto y después una semana después publicamos la segunda parte. De acuerdo. No sé qué ha pasado por ahí. Se está riendo producción de nosotros. Sí, sí. Bueno, nos encontramos de vuelta la siguiente semana y les presentamos 6 casos más. Casos más de... Va a estar bastante interesante. Bueno, chao, chao.